La charla de hoy es con el doctor Ignacio Llurs. Algunos lo conocéis, otros si es la primera vez. Yo siempre digo que yo no solo hablo de emprendimientos, de empresa, porque bueno, soy emprendedora, empresaria y formo emprendedores. No solo eso, sino que quiero hablar de muchos temas más. Me inquietan muchos temas y por eso el otro día os invitaba a tratar todo esto, a hablar con personas que sepan de diferentes temas y porque tenemos que aprender, ¿no? Uno nace y muere aprendiendo, así que es lo que tenemos que hacer. Así es mi filosofía de vida, ¿no? Y quiero compartir todas esas personas a las que yo valoro. Me encanta hablar con ellos, que me transmiten, que me inspiran y que creo que pueden y que aportan mucho a la sociedad, ¿no? Puedo hablar muchas cosas del doctor Llurs. El doctor Llurs es empatía, es valores, muchas cosas que en estos momentos tenemos que tener y yo la veo en esta persona, en el doctor. Por eso está aquí. Por eso quiero que esté aquí, porque sus charlas son enriquecedoras y quiero compartirlo con todos vosotros. Y bueno, espero que os guste porque queremos hablar de lo que estamos viviendo, cómo transitar estos momentos, esta realidad que estamos viviendo y cómo minimizar todas las consecuencias que nos va a traer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estaba contando, doctor, que para mí hablar contigo, yo antes no te tuteaba, hablar contigo es muy enriquecedor. No hay tantas personas con las que digas que se puede hablar de tantas cosas, de valores, de actualidad, de salud, obviamente, de salud y de cómo estamos viviendo. Lo que estamos Ujú, viviendo y las consecuencias, minimizar, ¿no? Las consecuencias. Esta charla, ujú, como digo, es para saber, para aprender a vivir mejor, a transitar de la mejor manera posible esta situación, ¿no? Y quedarnos, darle la vuelta, porque la realidad es la realidad, darle la ujú, vuelta y verle el lado positivo. ¿Qué vamos a hacer? ujú. Claro. No quiero hablar más de ti, quiero que hables Ujú, tú ajá, y nos cuentes, bueno, primero preguntarte cómo ves la situación, cómo ves a las personas. El doctor Jurs, él es médico de familia, es el licenciado en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? ajá. Y doctorado en medicina por la Universidad de Valencia. Sí. Pero, tiene sorpresa, has trabajado como voluntario para la ONG Syrian Society, ¿no? La Syrian Sí. Medical Society. Y es Syrian American Society, eso es. mucho, mucho para hablar Bueno, y mucho para sí. decir. Así que te dejo Ujú, que nos cuentes un poquito de ti pero, y cómo está la situación ahora actual. ¿Qué ves? ajá. Bueno, ante todo, Dolores, muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla, porque bueno, realmente, pues, más que, más que nada me siento agradecido y honrado porque cuentes conmigo. Entonces, bueno, para intentar eh, mm, no defraudar las expectativas. Bueno, yo soy, como bien has dicho, soy médico de familia, especialista en medicina familiar. La verdad es que llegué un poco por... Yo llegué a la medicina familiar, pues como llegamos muchas personas que hacemos el MIR en España, pues casi por coincidencia, porque el MIR es una especie como de lotería, tú sacas un número y eliges según las opciones que tienes, muchas veces, a veces alejadas a tus preferencias. Yo la verdad es que tenía la medicina de familia me gustaba, pero eh, quizá pues decidí por una serie de circunstancias personales o de todo tipo. No la conocía muy bien y bueno, pues la verdad es que me encontré con una especialidad que sí que me cumplió las expectativas que yo quería de la medicina, que es la vertiente humanística de lo que es el ejercicio de la medicina e intentar abordar muchos temas para intentar ayudar a los pacientes y a la sociedad en una palabra.
Y bueno, pues eso, a eso me dedico desde hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, he tenido, como dices, aventuras y, bueno, pues sí, estuve años en la gestión sanitaria, Ah, sí, eh, sí. Fuiste lo cual director, director médico del Hospital de Navarra, ¿no? sí estuve en ese puesto, estuve especializada durante casi 10 años y luego también estuve en la gestión de la atención primaria. Bueno, tuve la suerte, he tenido la suerte de estar en muchos puntos, desde muchos focos y bueno, pues eso me ha dado, pues me ha enriquecido a nivel personal y profesional y ahora pues estoy de nuevo en la vida asistencial y bueno, pues también sacándole, pues también, pues afrontando también con ilusión el reto de lo que es la medicina de familia asistencial. En cuanto a por supuesto, pues siempre he sido inquieto y me ha interesado, yo creo que por esa visión que dices, que has comentado ves en mí interés en lo que es la globalidad de la persona y su relación con la sociedad, Ujú. bueno, pues me sumé a algo que quería hacer desde hace muchos años, que es el voluntariado médico, y bueno, pues me atraía mucho la situación de Oriente Medio, no sé por qué, sinceramente, pero me interesa mucho la sociedad de Oriente Medio, su cultura, su pasado, y estoy muy interesado en la actual situación de los refugiados. Y tuve la suerte de contactar con una asociación de sirio-americanos que Ujú. desde hace años están ofreciendo ayuda médica voluntaria en los campos de refugiados de Jordania, de Líbano, también de Grecia. Y bueno, pues ahora pues ahí estuve un tiempo corto, pues porque no me podía permitir más tiempo, pero bueno, conociendo esa realidad. Y bueno, que también te digo que comparando con la realidad que vi ahí, la situación nuestra pues es realmente, bueno, tiene similitudes y tiene, lógicamente, como podéis entender todos, muchas diferencias, porque, bueno, pues ¿qué hemos pasado aquí? Pues hemos pasado una especie de, se dice muchas veces como tsunami, explosión, bomba, bueno, pues Sí. la llegada de un virus desconocido que se transforma en una pandemia mundial y eso genera una cascada de acontecimientos que nos transforma la vida de una forma inesperada prácticamente, cuando nunca pensábamos que íbamos a pasar por esta situación, pues nos hemos encontrado pues primeramente amenazados en nuestras vidas. Bueno, unos amenazados, otros desde luego están ahora lamentando el fallecimiento y la pérdida de Sí. muchas personas y eso ha generado una cascada de acontecimientos económicos, sociales y yo creo que en este momento pues de inestabilidad en la convivencia. Yo hoy mismo, la verdad, en el tiempo que he tenido desde que he llegado a casa hasta que me he conectado con vosotros, estoy impresionado de cómo está en nuestro país y la Las situación novedades, que ¿no? Del día, las novedades del las día. novedades del día y que yo creo que obedecen Sí. a la crisis que tenemos y que vamos a padecer en un futuro de desconocidas proporciones que yo ni siquiera soy capaz de atisbar, o sea, no sé qué va a pasar. Pero claro, eso es una realidad que les pasó a los sirios. Siria era un país relativamente estable en el Oriente Medio, un país con una buena incluso universidad, Sí. con una convivencia pues Tiene una historia ejemplar. muy intelectual, ¿no? Siria, además, Sí, muy, sí. muy, muy culta. Sí, sí. Siria Perdón. en realidad efectivamente es un epicentro, son los epicentros de Oriente Medio, del mundo musulmán. Hmm. Y bueno, pues de repente, pues multitud de sirios se ven obligados a abandonar su país, expulsados de su región y acaban en otro país, en unos campos, en situaciones completamente, bueno, pues desesperantes y además sufren la invasión en algunas zonas del ISIS, generando unas matanzas aterradoras que se marcaron. Yo realmente veía la cara de muchos hombres, pero claro, en realidad el ISIS se centró en los hombres y veía las caras de los supervivientes y realmente me recordaban a las imágenes de Semana Santa, de Qué los horror. pasos de Semana Santa, porque claro, Sí, sí. nosotros somos también racialmente muy parecidos a ellos. Y Ujú. bueno, pues claro, ¿qué les ocurrió? Pues parecido a nosotros ahora. Yo durante este año, pues he visto el terror en muchas personas
que no se creen, que no son capaces de dar crédito a la situación que han vivido y lo que tienen y lo que viene. Entonces, bueno, pues la situación la veo, pues hombre, con cierta esperanza, pues porque creo que poco a poco saldremos de esta situación sanitaria, pero claro, nos adentramos en una incertidumbre económica y social que yo todavía no sé interpretar, pues porque día a día me resulta enormemente sorprendente. Entonces, creo que esa sorpresa pues ha generado un shock social que se materializa en el día a día de nuestras consultas en un sufrimiento psicológico, por supuesto, pero también físico. Claro. Y eso me reconcilia con mi curiosidad por el mundo de la psicosomática y la influencia de lo psíquico en lo físico y en los problemas de salud. Claro, claro, estará viendo de todo, ¿no? Gente de todo tipo de problemas psicológicos y emocionales, ¿no? Básicamente, por lo que cuentas. Hombre, Lo a estás ver, viendo, estás en el campo de batalla, vamos a decir. sí, hombre, realmente en un principio, pues fue realmente hace un año, concretamente por estas fechas, Mm, era completa, bueno, fue muy positiva la primera reacción de la ciudadanía, que me parece que fue ejemplar, pues, sí, aceptó las instrucciones de salud pública y se recluyó en los domicilios. Bueno, la colaboración ciudadana fue, pues, francamente emocionante y, bueno, concretamente a los sanitarios, pues, bueno, nos vimos muy apoyados sí, por la muy ciudadana. queridos. En el momento en que se levantaron las restricciones, nos sorprendió muchísimo yo puedo decir, como una especie de segunda ola, no pandémica por el coronavirus, sino una segunda ola de pacientes crónicos que empeoraban Mm, enormemente. Se decía que no que habían demorado la visita en a ir, su ¿no? consulta Mm, en ir. No sé si era por eso o por el gran impacto emocional, porque hay gente muy, muy impactada. Tengo que decir que yo incluso este año la mortalidad en mi cupo médico de Berriozar es 4 veces mayor que la habitual, y no solo por el COVID, sino pues por personas se les ha diagnosticado un cáncer o que han tenido descompensaciones de sus enfermedades crónicas y muchos han fallecido. madre mía. Entonces, bueno, pues el impacto era importante y luego, pues con la segunda ola ya empezó lo que es el agotamiento ciudadano, de la dificultad para soportar estas restricciones sociales que estamos viviendo, Ujú. y yo creo que es lo que deriva en un impacto psicológico tan importante como ahora estamos notando. Yo creo que día a día pues estamos viendo gente que o bien empeora de sus problemas psicológicos o los ha generado bueno, creo que por delante tenemos un trabajo importante que Arduo. hacer en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que se ha dañado mucho psicológicamente por circunstancias obvias, Mm. y otros pues porque en realidad no han podido soportar la incertidumbre, el miedo, las restricciones, el cambio de vida inesperado. Vamos a ver, la pérdida de reconocer una realidad que muchas veces hemos hablado de que vivíamos un poco en la filosofía, en la religión de la felicidad, ¿no? Sí, sí, y estábamos en nuestra zona de confort que parecía, yo siempre critiqué eso, o sea, soy muy criticona con eso, no sé, que nadie vivió nada negativo, parece, y a veces a mí me llama la atención porque aquí en España la gente vivió, y por la zona del norte también, mucho dolor, muchas cosas, ¿no? En la guerra, la posguerra y de todo. Y a veces yo con personas mayores les digo, pero ¿por qué a vuestros hijos no le contáis más de lo que sufristeis? Porque sufrieron muchísimo más. Muchas personas sufrieron muchísimo más que este presente que estamos viviendo, ¿o no? Sí, sí, sí. Muchísimo más. Hombre, Pero parece que se olvida. Y los hijos de estas personas que han sufrido, parece como que no hubo sufrimiento, no hubo una vida más dura. Yo a veces me enfado, ¿eh? Digo que estamos muy blandengues, doctor. sí, sí, sí. Y pues efectivamente, yo pienso que muchas de las personas que vivieron la guerra, mis padres, sin ir más lejos, Hmm, o la guerra de España, o las privaciones de la posguerra, o sí, todo, yo creo que
aunque fue dramático, yo también pienso que era en aquellos tiempos la psicología social pues esperaba estos dramas. Era la Quería de ver una sufrir, ¿no? Era la del sufrimiento. exacta. Yo creo que, bueno, sabían que la vida era dura, que era difícil, que podían pasar, siempre podían venir Cosas peores, peores. peor dadas, cosas peores, y bueno, pues tenían capacidad de soportar y bueno, pues de recuperación. Yo creo que eso en las mentalidades de la sociedad actual, pues yo creo que hasta hace un año no se contemplaba. No, y Y bueno, perdón, y a esta gente que sufrió mucho, yo creo que se le ha olvidado, han querido olvidarse y no lo han transmitido tanto a sus hijos, ¿no? claro, Yo aprecio, observo eso. sí, sí, Pues si hubiéramos sufrido un poquito más, a lo mejor no lo tomo a risa, lo digo así porque yo creo que hay que darle la vuelta un poquito. La gente que está sufriendo, hay gente que está sufriendo de verdad, porque problemas y dramas existen. Pero luego hay ujú, personas que no están sufriendo ni dramas ni problemas graves. Y por supuesto. se quejan todo el día y se quejan de todo y es como que dices, tú no sabes qué está pasando y te puedo contar historias, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de dramas. Es como que no, a mí eso me enfada mucho en la sociedad. Sí. Pero, ¿qué tenemos que aprender, doctor? ¿Qué tenemos que aprender para que o ayudemos? Yo siempre considero que, y me he inculcado eso también, no ayudar al otro, o sea, no solo a los que están más lejos, también al que está al lado, ¿no? Yo siempre, bueno, yo he sido voluntaria también y ahora mismo algo estoy haciendo, o sea que estoy en Pamplona y cuidando a mis padres. Pero que por eso, a lo más cercano, ¿no? Ujú. Pero yo considero que es un momento para aprender a ayudar, para aprender a estar, es un momento para aprender. O sea, eso de ser mejores, yo a veces pienso que el malo va a salir peor y el bueno puede salir mejor, pero el malo lo va a hacer peor. Pero los buenos, las personas normales, que ser bueno debe ser la normalidad, ¿no? Eh, Ujú. yo creo que tenemos que aprender de eso, a ser mejores, ¿no? A ser empáticos y a estar con los que están sufriendo, porque los podemos tener lejos. Alguien puede decir, ya, pero a mí no me afecta lo que está pasando a la sociedad. Yo siempre considero que nos afecta. Tarde o temprano nos afecta todo lo que está sucediendo a todos los sectores de la sociedad, creo yo. Ujú. Por lo tanto, si se es egoísta, sé un poco egoísta y ayuda para que eso no te repercuta, ¿no? De manera negativa, digo yo. Ujú. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer para vivir mejor y pasar, trascender, transitar esta realidad mejor, doctor? Pues hombre, Sé que la varita mágica no la tiene, lo sé. es difícil. Hombre, yo la verdad, eh, cada día más saco, digamos, de mi mochila. Los médicos de familia somos un poco adictos o fans de la filosofía estoica, Ujú. que en realidad, ¿por qué? Pues porque yo creo que dentro de lo que es todo la organización sanitaria, somos pues un poco los que estamos en primera línea, como bien dices, Sí. pues estamos en la escasez, en la palabra, ¿no? Pues gestionamos un poco la escasez de recursos o la escasez de medios, pues porque no podemos tampoco tener más, es decir, no podemos tener los medios técnicos, los grandes conocimientos que a lo mejor tienen los especialistas del hospital, etcétera, etcétera. Entonces nos obliga eso a ser estoicos en el sentido de sacarle partido a lo poco que podemos tener, ¿no? Claro. Y yo pienso que en este momento algo de eso te deberíamos extraer en la sociedad, es decir, ser un poquito más estoicos y menos hedonistas o epicúreos, Mm. como queramos decir. Oh. Yo no soy filósofo ni tengo conocimientos filosóficos, pero los básicos que pueda tener, pues yo pienso que veníamos de la religión de lo epicúreo o de lo hedonista, Ujú. y yo creo que tendríamos que captar muchos de los principios del estoicismo, pues que no es ni más ni menos que
ser realista, es decir, ver la vida con realismo. Sí, La situación no es la que quisiéramos que fuese, sino que es la que es. Y cuanto más pronto asumamos eso, mejor para nosotros, pues para situarnos, para nuestra propia salud mental, porque muchas de las frustraciones vienen de que las cosas deberían de ser, cuando en sí, realidad lo que las nos cosas tiene son. que tranquilizar es las cosas que son, y intentar entender la sociedad, entender por qué ocurren estas cosas, no que por qué ocurre la pandemia, porque tampoco hace falta ser epidemiólogo, sino por qué la crisis económica, la crisis social, intentar entender un poco a las personas y entender lo que está pasando, pues para de alguna manera ver las soluciones mejores para afrontar no tanto la propia vida de uno, Claro, pero también lo que pueda soportar a la sociedad. Y yo entiendo que en ese sentido, pues lo que es el estoicismo, pues es eso, en realidad, pues la naturaleza es realista con la naturaleza mm, y busca entenderla para poder convivir con ella y adaptarse a ella. Pues es que no nos queda más que adaptarnos a esta realidad, intentando entender lo que pasa, intentando ser realista y saber que con esfuerzo pues tendremos que salir adelante. exacto. Yo estoy viendo muchísima gente en empresas que están con una ansiedad. Y yo creo que es como contagioso. La gente dice que tiene ansiedad. Es como cuando yo siempre le digo el efecto de estoy liado. Todo el mundo está liadísimo, todo el mundo está ocupadísimo. Es ya como... Y a mí cuando me dicen eso, yo siempre me pongo a pensar, ¿y qué te piensas? ¿Que yo no? Es que, ¿no? ¿Qué te piensas? ¿Que yo no? Y, y ahora están con lo de la ansiedad, ¿no? Es como contagioso, es como un efecto dominó que va arrastrando, arrastrando, ¿no? Yo entiendo que hay gente que ya venía arrastrando ya su ansiedad, sus problemas, y esto ya les ha... Yo a veces me siento mal porque a mí esto no me ha afectado, a mí personalmente, porque yo ya había pasado por cosas horribles hace unos años y esto me ha venido como de tranquilidad, menos trabajo, menos actividad y me puse a hacer más cosas, ¿no? Y a veces me siento hasta mal porque viví todo eso, ansiedad, depresión, bueno, de todo, y es como que ya, ¿no? Estoy como en armonía, ¿eh? A pesar de que uno tiene problemas y tiene muchas cosas, y a veces quieres ayudar, ¿no? Bueno, yo también soy coach, pero siempre de cara a los emprendedores, empresarios, no estoy haciendo más que eso, pero quieres ayudar, aportar de esa manera, ¿no? Y a la vez no quiere la gente, es como, ¿no? O les disgusta que tú le digas, mira, yo lo he pasado, te entiendo, ahora estoy bien, ¿no? Porque es como que, no sé, hay un sentimiento como que a veces la gente quiere seguir estancado en esa negatividad, en esa, ¿no? En esa ansiedad. Es como que no saben vivir sin eso. Y que yo a veces digo, no es para tanto. Sí, las consecuencias que va a traer, pero hay que prepararnos para todas estas consecuencias que están viniendo, ¿no? La falta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero darle la vuelta y unirnos para que todo avance. ¿Qué opinas? Sí, sí, pues estoy de acuerdo. Hombre, yo cuando comparto contigo, yo veo que de todas maneras la ansiedad, que es evidente que es generalizada, yo también pienso que es parte del comportamiento, digamos, del pensamiento único. Es decir, yo creo que vivimos siempre a caballo de diversos pensamientos únicos que se van instalando en la sociedad y como tal, pues pensamos, sufrimos, nos quejamos. Por ejemplo, yo creo que venimos de la era de la depresión. Sí, Venimos de la era de que la depresión dominaba digamos, el escenario de lo psiquiátrico o lo psicológico, podemos decir. Ahora viene la ansiedad, ha surgido la ansiedad. Todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo está con ansiedad. La ansiedad es el centro y el foco principal de todos los males sí, sí. mentales. Y yo pienso que, incluso yo creo que mucha gente se apunta a la ansiedad pues como porque es lo que se lleva, es lo cool en este momento, ¿no? Totalmente, es como Entonces, una moda. A ver, entonces bueno, pues a ver, como sin valoro, al que está enfermo de verdad, pero el que está mal. Pero hay gente que, claro. perdón.
Hombre, yo sí que lo que veo es eso que dices y veo que lo que sí que yo creo que, por lo menos no es que conozca las sociedades del norte, pero creo que en las sociedades del sur de Europa sí que se instala la cultura de la queja, Mm. que es Y una aquí en España práctica. Norte y España Sur también. También es cierto. Pero bueno, la cultura de la queja, a mi entender, es un ansiolítico más. Es decir, la queja como ansiolítico, Un desahogo. como tranquilizante, pues porque proyectas todos tus males, tus frustraciones, tus malestares en otros, es decir, pues proyectas en el jefe o en la situación económica o en la situación política. Los políticos, por ejemplo, son víctimas de todo tipo de, de proyecciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues la queja es una manera de llamar la atención, de que te hagan caso, pero, eh, pero sobre todo desresponsabilizándote. Bueno, me quejo de esto porque yo estoy mal, porque tú no haces lo que tenías que hacer Exacto. para que yo Lo estuviera peor, bien. o sea, lo más tóxico Exacto. que hay. Mm. Es. Entonces, bueno, pues yo lo veo con preocupación, porque sí que yo veo que hay otras sociedades, concretamente la denostada sociedad americana, que es muy criticable en muchos aspectos posiblemente, y para mí no sería un modelo pero no lo conozco tampoco lo suficiente, porque lo poco que he conocido de Estados Unidos me ha sorprendido positivamente en valores humanos. Hay una sociedad que aparentemente es salvaje y violenta y solidaria y tiene muchos Pero es la errores. fama también, ¿eh? Yo tengo amigos norteamericanos, yo cuando viví en Londres viví con gente norteamericana y tenían unos valores, pero tremendos, ¿eh? Y como Exacto, muy clásicos y muy la familia y valores siempre exacto. en la boca, ¿eh? Y Sí, yo, sí, yo, yo, yo discrepo con los que critican demasiado a Estados Unidos, porque yo creo que sí, sí, tenemos mucho también que aprender y eso nadie lo dice, ¿eh? Hay una parte de la sí, sociedad muy recta, muy buena, recta en el sentido de bueno, quiero decir. sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, muy solidaria, Sí, sí, muy fiel a sus principios. sí. Es más, yo empecé, bueno, yo fui voluntaria en el colegio en Buenos Aires, pero luego retomé con esta gente, me estoy acordando ahora, el voluntariado en Londres con norteamericanos. Sí, 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 hablando de eso. Sí, 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 yo lo viví con los compañeros con los que compartí mi estancia en Jordania. Y ellos son americanos que se han afincado ahí, pero que bueno, pues lo primero que se les ha ocurrido es, bueno, pues ayudar a sus conciudadanos. claro. Y bueno, pues yo sí que veo en Estados Unidos, sí que veo que hay cosas criticables, evidentemente, pero también hay una cultura yo me hago responsable de mis actos. En cierta manera me busco la vida un poco y no proyecto hacia afuera. Más Quizás, maduro, ¿no? Más maduro. La persona como quizás más sí, madura. quizás sí. Yo luego, luego supongo que hay cosas terribles de la vida de América, no Ujú. lo dudo, pero quizá un poquito de ese espíritu pues eso, bueno, de no tener miedo, de arriesgarse un poco, de no tener miedo al fracaso, Exacto. de ser responsable tú mismo de tus actos, ese liberalismo que tienen, Sí, que yo sinceramente echo en falta aquí, en nuestro país. totalmente Que positivo. nos falta cultura liberal, no somos liberales, creo yo, nos falta porque nuestra cultura, Se podría hablar pues, mucho de la eh, política de aquí, pero esa- bueno, ya, sí, sí. En Estados Unidos, yo en la parte empresarial es que yo siempre, bueno, mis padres lo pueden decir, desde muy pequeñita, yo tenía 6 años y decía que yo me iba a ir a Estados Unidos porque yo quería ser empresaria, yo quería ser emprendedora y era el mejor país, yo pequeña, ¿no? Sigo aquí, este año ya ya, estoy pensando, sigo aquí porque ya, empresarialmente Estados Unidos, la verdad que es la cultura del fracaso, ¿no? Es de otra manera. Yo que sí, viví un sí, fracaso muy fuerte en mi vida, que siempre lo cuento y bueno, y siempre lo comento porque es algo muy diferente, totalmente claro, diferente, ¿no? Pero bueno, sí, pero también estábamos hablando de Estados Unidos el otro día, una conversación sí, contigo, sí,
sí, haciendo un símil con lo que está sucediendo aquí, esa parte negativa de Estados Unidos, ¿no? Lo que sí, comentábamos el otro día, a mí me dejó, sí, no conocía bien esa parte sí, de... sí, Luego le damos vamos a esa realidad, ¿no? Que, sí, sí. cuéntanos un poquito. Bueno, si te Porque refieres todo viene de a... lo que está sucediendo aquí, de lo que estás viendo Sí, aquí, sí, ¿no? sí. Hombre, en Estados Unidos hay una cosa que a mí me ha sorprendido, es por ejemplo, muchas de las ideas que los movimientos de izquierdas europeos ahora están queriendo poner en marcha Ujú, vienen de universidades americanas y de autores americanos, de economistas americanos o de ujú, filósofos americanos. O sea, que es llamativo con todo lo que se denuestan a la sociedad americana en general. En Estados Unidos, efectivamente, hay cosas muy terribles, porque, por ejemplo, pues claro, es un país liberal ante todo, y la globalización ha arrasado pues las industrias clásicas de gran parte de los estados industriales americanos, y eso pues generó pues una crisis económica, como ha generado aquí también en España y en Europa, en muchas regiones europeas también. Lo que pasa es que lo que son las externalizaciones, o sea, las deslocalizaciones masivas que se han hecho en Estados Unidos de empresas ya poco rentables o etcétera, etcétera, pues generó un paro parecido al que puede irse generando aquí, de gente mayor, madura, que ujú. ya cuando ya quiso darse cuenta no tenía perspectivas de trabajo, ni tenía, porque tenían edades elevadas, 50, 45, 50 años, 60 años, ya con su vida hecha, y bueno, pues entraron en una dinámica que se llama, bueno, como además el estado de bienestar o el soporte social en el Estado americano no está tan institucionalizado como aquí, Ujú, pues lógicamente se encontraron desprotegidos y entraron en una dinámica de carestía económica, de proyecto, de creencias, psicosocial, podríamos decirlo, y eso derivó en un incremento de la mortalidad y de la presencia de enfermedades como las enfermedades como el cáncer, ujú. como es el dolor crónico, como son las enfermedades del hígado derivadas del consumo de alcohol Claro. y el suicidio. Y eso es lo que se llama, lo que llaman ciertos autores, muertes por desesperación. Eso ya es un Que, fenómeno, ya es un concepto ya, ¿no? claro, hombre, un fenómeno que llegó al extremo de que la esperanza de vida, o sea, la mortalidad de la clase media norteamericana blanca, Ujú. en este momento supera a la mortalidad de los negros. Es decir, hasta el año 1970 la mortalidad de los negros era superior, y desde hace unos 20 años la curva media de los negros baja Sí. y la de los blancos sube, y en este momento la esperanza de vida incluso de lo que son pues, la población que se llama media americana Ujú. es menor que la de los negros. Los negros en este momento gozan de unas perspectivas sociales, estando como están, en una situación Sí, tremendamente, bueno, con muchos problemas de racismo, de desigualdades, sí. lo que queramos, pero a efectos de salud se ha invertido la tendencia, y sin embargo la tendencia de los blancos, y eso es lo que ha alimentado el fenómeno del trumpismo, que claro, pues el fenómeno del trumpismo, como todos sabemos, está lleno de personas de los estados industriales americanos que llenos de desesperación han buscado en un líder pues que les decía que América sería grande otra vez. Claro. Bueno, pues Fueron los pues votantes, ¿no? En general. Y la la gente que América eso, profunda, ¿no? Vamos a decir, también. claro, hombre, y estados, ojo, estados que han sido muy ricos, estados del este, por ejemplo, Pensilvania, un Ujú. estado industrial, el equivalente al País Vasco español, un estado de la industria pesada, Sí, con un fuerte arraigo del mundo judío, gente rica, sí. y pues bueno, que entró en una crisis económica muy grande, y bueno, pues eso todos los estados que se convirtió tradicionalmente votante demócrata, se convirtió al trumpismo, aunque ahora Republicano. han votado a Biden. Pero Ujú. bueno,
el tema, volviendo a las muertes por desesperación, Sí, pues bueno, igual colofón con el tema de la epidemia de consumo de opiáceos, debido a la difusión por un laboratorio del analgésico oxicodona, un derivado de la morfina, que se vendió como no adictivo y mucho más potente que la morfina, y bueno, pues generó como parte de los problemas de salud derivados de la desesperación, pues son el dolor crónico. Pues muchas de las personas con dolor crónico recurrió a la oxicodona, prescrito por los médicos, sí, lógicamente, totalmente. y se llegó a situaciones de adicción enormes. Se llegó incluso a fallecimientos, y a un problema de salud pública muy importante. Acabó con la denuncia a la empresa farmacéutica que lanzó este producto, pero ahí ha quedado una devastación social en ciertas capas de la población, pues muy, muy complicada de solucionar. Y bueno, pues esa situación, pues aún uno puede pensar y puede llegar a nuestro Eso te iba a continente. preguntar. ¿Y qué hacer para que no llegue? Que- Claro, hombre, yo creo que Europa, eso sí que es verdad, creo que Europa, según tengo entendido, Europa, claro, Europa, no lo podemos ver todos, tiene una red de protección social institucional mucho mayor. Ujú. A lo mejor América se apoya más en las organizaciones no gubernamentales. En Europa el estado del bienestar es muy sólido, mucho más fuerte. Yo creo que la sociedad hay cierto consenso en que hay que apoyar a las personas con necesidad. Sí. Y hombre, yo creo que eso ha evitado, de hecho se dice, en países como Alemania o Francia, sobre todo Francia, ha evitado estos problemas que se tienen, pero en menor medida. O sea, no olvidemos que no es que no tengan en Europa o no tengamos en Europa ese problema, sino que en Europa los tenemos en menor medida, pero en Europa también tenemos una epidemia de dolor crónico, tenemos un aumento de los casos de suicidio, tenemos un aumento del consumo de psicofármacos, drogas y quizá sustancias adictivas. Ujú. Y bueno, pues eso puede ir a más. Pues a lo mejor si los niveles de protección y de ayuda se ven desbordados por la falta de dinero, pues quién sabe si lo podemos llegar a padecer. ¿Qué se puede ¿Qué podemos hacer? hacer? No se ¿Qué puede. se puede hacer? Hombre, yo creo que es un tema, yo creo, como todo lo que es la salud pública, es un tema político, como ha sido la pandemia. No Claro. olvidemos que la pandemia tiene una vertiente política capital, o sea, las decisiones que se han tomado en esa pandemia han tenido un matiz político, y menos mal, porque es la única manera. No, no olvidemos, yo pienso que por lo menos la política es, es un vehículo de gestión de los problemas sociales. Otra cosa es que no nos gusten como la están Claro. gestionando, es otra cosa, o nos guste más o nos guste menos. Sí. En ese sentido no quiero entrar, pero yo creo que es un asunto político. Yo creo que sí que creo que el reforzar el estado del bienestar, intentando apoyar en los momentos más críticos a las personas con más necesidad, pues yo creo que tiene que ser necesario. ¿Qué medidas, ni con qué medidas, ni tengo idea de la política económica que se debe hacer, pero me da la sensación de que el dinero es necesario para, Claro. para apoyar a mucha gente que está sin nada en este momento, o que va a estar. Y luego, pues desde el punto de vista social, pues yo creo que ¿qué podemos hacer ante eso? Pues posiblemente yo creo que a los sanitarios nos toca, y concretamente pues, en el caso mío o en el caso de mis compañeros, pues nos toca pues ser sensibles a esa realidad, intentar hacer una medicina más centrada en el ser humano, en los Más profesionales de humanista, ¿no? salud, más humanística, en las situaciones familiares, escuchar más a la gente, preocuparnos más por sus situaciones familiares, sociales, laborales, y de alguna manera pues ofrecer pues un apoyo, ser humanistas, Sí. e intentar ver a la persona como un todo. Y cuando me dices tú cómo evitarlo en el resto, pues yo creo que lo mismo, es decir, y ser realista, es decir, pensar
que Alemania, un país derrotado en la Guerra Mundial, destrozado completamente, pues bueno, con la ayuda del resto de los países, con muchos temas a favor, pero también con mucho esfuerzo personal. Un país que era rico acabó siendo un país pobre y ahora es la primera potencia económica de Europa. Y, Pues y Japón, un España país que... misma también, España misma, de lo que fue al desarrollo tan rápido que tuvo. Yo siempre, a ver, considero que se desarrolló muy rápido y emocionalmente no. ¿No? Mucho desarrollo económico, pero en cuanto a emociones, yo siempre es que estoy con ese tema porque es algo que he observado siempre, ¿no? En cuanto a emociones, psiquiatría, psicología, en salud mismo, ¿no? Usted Sí, tú médico, lo sabes, en el tema psicología, psiquiatría, está, ahora se ha avanzado bastante pero con médicos contados, ¿no? Pero no a nivel salud general. Porque eso es ujú, una vez, pregunté a la gente si tenían dudas y preguntas para hacer, ¿no? Y ujú, tres personas me llamó la atención, me preguntaron lo ujú. mismo. ¿Por qué el tema psicología, psiquiatría en la salud en España no es óptimo? Piensan algunas personas. ¿No les parece que sea un servicio adecuado? Sí, me decía una persona, sí, que hace unos años se hizo mucho por otros temas, ¿no? Por ejemplo, y que está muy bien, me decía una seguidora, eh, por el tema de las niñas y personas jóvenes de bulimia y ese tipo de cosas, fueron muy buenos en los últimos años, pero en otros temas te dejan como bastante abandonados, ¿no? Eso es Ujú, lo que la crítica y más o menos para comentarlo, ¿no? ujú. Que me dijeron. Y sí puede ser. Yo digo que podría ser eh, algo por ahí, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, es muy interesante esa pregunta y muy difícil de contestar. A lo mejor no te Eh, tendría que yo, preguntar a ti, pero bueno, como estás con la ya, gente y sabes más o menos lo que te comentan. sí, a ver, yo creo que a lo que es la salud mental le pasa lo que nos pasa a la sanidad en conjunto, quizá en España. En España, yo creo que venimos de una formación muy basada en lo científico y menos en lo humanístico, como tú Totalmente. dices. Escuchando otros médicos también piensan lo mismo, muchos. Otros no, que ves que de humanistas no tienen mucho, otros, ¿no? Pero es la crítica, ¿no? En la No, no, formación. yo acepto absolutamente esa crítica y además creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer diario y yo creo que padecemos un poco eso. Yo creo que en España, pues a lo mejor digamos, la cultura profesional ha sido muy influenciada por lo científico, por la, por el hospital, por el hospital con todas sus riquezas y fortalezas, pero por el hospital como centro del saber y lo periférico, lo que está cerca de la población, pues yo creo que se ha desdeñado un poquito, pues porque yo creo que hay un tema de estatus, de prestigio social, es decir, también eso yo creo que han contribuido mucho los medios de comunicación y otros elementos, pues lo que da estatus es pues un poco las situaciones de poder, ¿no? Entonces parece que lo que está cercano a la sociedad, cercano a las personas que necesitan cuidados, pues es de inferior categoría. Es más simple, es más sencillo, no tiene el mérito ni la, ni la categoría de estatus que tiene el hospital o el médico académico, hospitalario, especializado. Y yo creo que se ha abandonado un poquito el mundo de lo comunitario. También yo creo que un problema que tenemos en la sanidad, lo digo como autocrítica, es la ideologización y la politización de nuestro sistema sanitario y de nuestra sanidad en conjunto. Y En bueno, vuestro pues voy a sector ser también. sí, yo voy a ser provocador. Yo creo que eso condiciona mucho. Pues la sanidad es un bien que los gobiernos autonómicos ofrecen a la población y bueno, pues también la controlan, a mi juicio demasiado. Entonces, claro,
en tanto en cuanto un servicio es bueno en cuanto a recursos técnicos, de instalaciones, de personas, etcétera, etcétera, pues parece que es bueno y suficiente, pero muchas veces no le prestamos o no le prestan tanta atención a cómo damos esos cuidados. Y ahí es donde yo veo que, bueno, pues el incentivo profesional es pues ser un buen científico, un buen técnico, pero a veces el incentivo podría ser, voy a ser yo que sé, un buen científico con una buena orientación humanística, voy a Mm. preocuparme de ayudar a la persona en su conjunto, voy a intentar acercarme un poquito más a la comunidad, voy a escuchar más a los pacientes y a sus realidades. Y entonces, bueno, pues yo entiendo que a salud mental le pasa un poco parecido como al resto. Otra cosa es que, claro, para los cuidados de salud mental pues, sea importante pues el ofrecer una visión más global y más comunitaria de los cuidados, lógicamente. Ujú. No quiero robarte más tiempo. Sé que además hoy ha sido un día duro. Ya, Eh, em, Vamos a, para hacer un resumen y ver por dónde transitar y cómo minimizar, como yo he estado diciendo estos días, cómo minimizar lo que nos vamos a ir encontrando, las consecuencias, unos más agudos, otros menos, otros no vivirán casi ninguna y otros vivirán otros un poco consecuencias más tardías y un poco en tercera, ¿no? Indirectas. Pero entonces, resumiendo, ¿cómo lo transitamos y cómo vivimos luego las consecuencias? Más humanos, primero. por supuesto, yo entiendo que más o menos, aunque ya es una obviedad casi, ¿no? O Es sea, que es obvio, pero es tan obvio que era obvio, pero yo no lo veo. ya, Yo no no, lo veo, es de hombre, boquilla, como digo yo, es de boquilla. sí, sí, es verdad. Y yo también pienso, yo también comparto contigo la escepticismo ante el famoso seremos mejores, Ah, saldremos más fuertes. Yo no tengo nada no creo eso, ni mucho menos. Lo que creo que los cambios realmente veremos grandes cambios. Yo sí que estoy convencido de que cambios va a haber de una manera importante en muchas cosas de nuestra sociedad pero quizás no a corto, sino a no, medio y largo, posiblemente. Y hombre, yo repito lo mismo, yo pienso que tenemos que ser muy realistas, muy estoicos, insisto, en el sentido de que nos necesitamos aguantar, tenemos que aguantar mucho y tener paciencia. Hay valores, yo creo que hemos perdido valores duros, valores sólidos, que es lo que Antonio Muñoz Molina dice en su libro, lo que antes era sólido. Pues es verdad, o sea, hemos perdido valores sólidos, pues como la paciencia, la perseverancia, el sí. esfuerzo, Todo es la solidaridad, rápido, ¿no? Y fácil. ahora todo es rápido, feliz, Te divertido, venden que en gracioso. 2 días te hacen millonario, te venden que en 2 días vas a ser Eso, líder, vas a ser chorradas, es, tonterías. eh, Sí, exactamente. Entonces yo entiendo que pues tenemos que volver a los valores sólidos, pues lo que es la paciencia, el aguante, la perseverancia, el esfuerzo. Yo lo siento mucho, yo sé que no le gusta a mucha gente lo del esfuerzo, no. pero es que yo creo que no nos queda más Es remedio. que sin esfuerzo no hay Y nada, es que no hay nada. Antes de la exactamente, pandemia tampoco, es que hemos entrado a la pandemia ya cojeando. Ese sí, es el sí. problema. Yo creo que sí. Entonces yo pienso que tendremos que volver a esos valores dentro de una filosofía de realismo la mayor que podamos tener, pues porque cuanto menos realistas seamos, más frustraciones tendremos. Entonces las frustraciones generan mucha patología, ¿eh? Sí, Mucha sí, sí. enfermedad. Entonces, yo creo que para cuidar nuestra salud, pues no nos queda más remedio que lo que he dicho y, en mi opinión, desde luego, en mi juicio, y, y aferrarse mucho a las rutinas positivas que tenemos. Yo creo que sí que hay una cosa buena que a lo mejor nos ha traído esta pandemia, es que nos ha obligado a unas rutinas que nos dan placer o bienestar, ¿no? Que a lo mejor no son el irme de viaje a Bali o el irme todos los años a un viaje alrededor, pues a un país lejano, Sí. o irme a un restaurante caro, lo que sea, sino que nos ha aferrado pues, a cosas
muy básicas, pues como la vida de hogareña, el estar en contacto con los amigos, aunque sea pues por las redes, el leer, el pasear, cosas, ejercicio físico. Yo sí que veo que, por ejemplo, en ese sentido, el ejercicio a la gente le da una importancia muy grande, yo creo que Sí. eso es un valor positivo. Entonces, esas rutinas básicas que nos dan bienestar, pues son el alimento que luego nos permite ser pacientes, perseverantes, esforzados, y yo creo que pues esa mezcla de las dos cosas, ¿no? Rutinarios Mm. en el, y al mismo tiempo pues estoicos en el análisis que hagamos de las cosas y en la manera de afrontar los problemas. Me ha gustado. Ser más humanistas, ¿no? Más humanidad. Posiblemente sí. Pacientes, Sí. estoicos, realistas. ¿Eh? Y además, Dolores, además, cuando digo humanista, yo diría no humanista en el sentido de, bueno, de que todo el mundo es bueno, no, sino Humanos. eh, entendernos, al contrario, en nuestras debilidades. Es decir, somos débiles, somos frágiles, como estamos viendo, y pues buscar un poco el entendimiento en Empatizar la con el otro también, ¿no? esa- Entendernos y esa- empatizar. exactamente, exactamente, esa es la palabra correcta, Que efectivamente. no hay. Yo me río porque yo ya últimamente me río de ironía, ¿eh? Sí, Con sí. ironía, porque es increíble lo que hay por ahí. Increíble. Mira, si me permites un comentario es que me provocas. Bueno, Hay una cosa que yo estoy muy enfadado con el concepto este de criminalizar. Se dice ahora, ay, sí, está de moda. Mm. el de modo de decir, es que criminalizan a tal, a cual, nos Sí. criminalizan. Yo creo que eso es un error que nos enferma. Es decir, cuando te critican, no te Mm. criminalizan. Pues a lo No, primero que mejor la palabra es muy negativa y eso ya en el lenguaje ya es malo. Ya. exacto, exacto. Mm. Busca culpabilizar al que te critica Mm. y yo creo que al contrario, a lo mejor la crítica es la que ve nuestras debilidades y hombre, pues a lo mejor es un momento de ver nuestras debilidades, ser realistas con ellas e intentar pues mejorar. Exacto. A partir de eso, no porque la pandemia nos haga mejores, No, no. porque sí. Esa es. Sí, sí. A lo mejor gracias a esto es momento de ponernos las pilas, en mejorar. ¿Eh? Y el que quiere mejorar va a Esa mejorar. El que pasa o el malo no va a ir a mejor. Es así. Es posiblemente. así. Eso es. Y evitar que no lleguemos a lo tan negativo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Así que Esa. Hombre, yo creo que eso es un tema que es muy importante, es muy grave. ujú, Creo que no estamos exentos de esa realidad, pero que Europa, que ahora somos también una cultura muy similar, sí, seamos capaces también entre todos de apoyarnos y no dejar atrás a los más débiles. exacto, exacto. Bueno, no te quiero robar más tiempo. Ha sido un placer y Eh, por mi parte he estado muy a gusto participando de esta charla. bueno, espero que no sea la primera ni la única. ¿Eh? Muy Así bien, que, bueno, doctor, mil gracias a vosotros. y un abrazo muy fuerte y espero que guste porque esta charla ha sido amena. ¿Eh? Interesante, Gracias. interesante. Gracias, Dolores, a todos los que hayan asistido, pues gracias por la atención y que sepáis que es un placer haber compartido esta rato. Muy bien, muy bien. Yo me quedo un poquito más para cerrar Muy bien. y nos vemos pronto y una charla de estas Muchas gracias. enriquecedoras. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. gracias. Hasta luego.